hemos decidido hablar de finanzas y de mayordomía en medio de la crisis económica que hay en el mundo. Para los países latinoamericanos, africanos, en muchos casos, y muchos otros continentes, ¿verdad? Especialmente África, Latinoamérica y algunos lugares de Asia. Hay mucha situación difícil, muchos países están pasando por una situación difícil. Entonces, hablar de este tema hoy día no es fácil. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes algunos principios fundamentales de la palabra que le ayuden a poder ver en medio de esta tiniebla, de esta oscuridad, en medio de esta situación tan difícil que viven los países, que vive el mundo, todavía el Señor está contestando oraciones y el reino de Dios no está en crisis. El mundo está en crisis económica, moral, espiritual, social, es verdad. Pero recuérdese, el reino de Dios nunca ha estado en crisis. Nunca va a estar en crisis, jamás. Y la cuestión es, y la pregunta que yo te hago es, ¿estás tú realmente creyendo en el Señor? ¿Estás tú realmente convertido al Evangelio? Cuando digo creyendo en el Señor, convertido al Evangelio, me estoy refiriendo que has nacido de nuevo, que no eres simplemente un religioso que tiene un montón de doctrinas que te enseñaron en la iglesia, el pastor o el cura o no sé quién, el imán, si eres musulmán, pues te enseñaron un montón de cuestiones religiosas. Yo estoy hablando de tener conocimiento del Padre Eterno, de la palabra, de lo que Él ha dicho, de lo que realmente Él ha confesado y ha proclamado y Él ha hablado. Porque la palabra de Dios tiene grandes principios y la palabra de Dios enseña dónde está la salvación, cómo llega la salvación, de quién son las riquezas, de quién es este mundo y todo lo que en él hay y lo que en él habitan, según el Salmo 24, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿estás tú realmente conectado con el reino de Dios? Cuando tú recibiste al Señor, ¿tú entendiste realmente lo que pasó cuando tú naciste de nuevo? Porque si tú naciste de nuevo y tú recibiste al Señor y tú tienes un testimonio en tu espíritu, como dice Romanos 8, 16, 17, dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Entonces, tú tienes este testimonio de que eres hijo de Dios. Si tú tienes el testimonio de que eres hijo de Dios, entonces ya estás andando bien, ya tienes el primer paso que tiene que ver con dar testimonio bíblico y por el Espíritu de que tú has nacido de nuevo y de que tú le perteneces al Señor. Ese es el primer paso, el más grande. Si tú no has nacido de nuevo y tú no tienes un testimonio del Espíritu de que eres hijo de Dios y que perteneces al reino, pues tú estás en grave problema. Entonces tienes que dar el primer paso, abrir tu corazón y aceptar por la fe en Yeshua, en Jesús, la salvación por gracia. Porque la salvación es un don de Dios, no es algo que el hombre por su propia cuenta puede lograr nunca. El hombre quedó en descrédito, quedó deshabilitado, quedó en iniquidad cuando cometió esta traición contra Dios, cometió esa iniquidad y cayó, y de ahí en adelante el hombre quedó totalmente deshabilitado. Fue la gracia del Señor por su soberanía que Él quiso rescatar al hombre y preservarlo, para levantar en el hombre una familia, y cada vez que el Señor salva a alguien, le abre los ojos. Cuando lo llama, el llamado de Dios es el despertar, es cuando el Señor nos despierta. Cuando despierta el espíritu. Por ejemplo, aquí se me viene esa cita a memoria. Vete a Ageo un momentico, al libro de Ageo un momento. Vete al libro de Ageo, y en este libro de Ageo vas a ver algo. En el capítulo 1 te va a dar una idea bastante grande de lo que te estoy hablando. Y esto es pero muy importante. En Ageo 1:14 dice, y Yahvé dice, despertó el espíritu en Zorobabel, Ben Salatiel, gobernador de Judá, y también despertó el espíritu del sumo sacerdote Josué, Ben Josadac, y también despertó el espíritu del resto del pueblo, y ellos acudieron y emprendieron la obra de la casa de Yahvé, su Dios. Hay muchos otros pasajes como este, en Esdras también lo dice, que el Señor despertó el espíritu en el pueblo, y pues el pueblo al ser despertado, entendieron. El caso de Josías, cuando Josías, el sacerdote que estaba revisando cosas en el templo, muchas cosas que habían quedado ahí de hacía mucho tiempo, las revisaron y consiguieron un texto de la escritura, del paleo hebreo, un texto, un rollos de la escritura, y se la llevó al rey Josías, que era joven, y él le dijo, léeme la palabra del Señor. Y cuando comenzó a leerle la palabra, pues el Espíritu de Dios despertó el espíritu de Josías, y Josías se dio cuenta del terrible pecado que había dentro del templo y las cosas terribles que hacían. Y debido a ese despertar que produjo el Señor por causa de la palabra en Josías,
Josías produjo para mí la reforma más grande que se produjo en la Biblia después de la de Esther en Babilonia, ¿verdad? Que sirvió como instrumento al Señor para que el pueblo del Señor no fuese masacrado y sacrificado por medio de Amán y de todos sus secuaces y todo el diablo y sus fuerzas. Entonces, después de la de Esther, para mí la más importante no fue la de Esther, fue la de Josías, que vino por causa de la lectura de la palabra, por causa de estudiar las escrituras. Josías despertó, abrió los ojos espirituales, que así es como se produce la salvación. La salvación no es otra cosa sino que un acto de la gracia de Dios donde despierta al ser humano de la muerte. Y eso viene por gracia. El hombre no lo puede hacer, el hombre no puede hacer nada para que Dios lo despierte. Es un acto soberano de la voluntad de Dios. Dice que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, que eso no es una obra humana. El hombre no tiene la capacidad, no hay quien busque a Dios, dice la Escritura. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni uno solo, dice la Escritura. Lo dice Pablo. Entonces no viene esta salvación de parte de ningún esfuerzo del hombre, viene como una acción totalmente volitiva de Dios, en donde Él decidió, como soberano del universo, pues darle vida al hombre que había caído, y por gracia nos despierta. Y Él despertó el espíritu aquí en Zorobabel, en el sumo sacerdote Josué, y en todo el pueblo. Y el pueblo comenzó a construir la casa. Tú nunca vas a construir la casa del Señor si tú no eres despertado espiritualmente. Entonces, en términos financieros, el problema que hay con el tema de finanzas en nuestras vidas y hoy día en muchos ministerios y en muchos hijos de Dios, es que no han sido despertados en la verdad bíblica acerca de las riquezas. Mientras tú no seas despertado en esa área, tú nunca vas a ver claramente las escrituras. Yo no sé si me estoy dando yo a entender. Yo sé que tú eres una persona inteligente y que sabe lo que estoy diciendo. A lo mejor soy yo el que no lo estoy comunicando bien. Por eso digo, es posible que yo no te esté explicando bien. La culpa es mía. Pero despertar es que tú ores al Señor. Porque Él dice en Deuteronomio 8:18 que Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. Le dice Israel, yo te doy el poder, te he dado el poder para hacer las riquezas, para producirlas, a fin de confirmar mi pacto que juré, no que prometí, que juré es la palabra correcta a vuestros padres. Lo dice claramente el verbo jurar, no prometer, nunca dice prometer. Dios nunca promete, Dios siempre jura, decreta, habla, dice, proclama, nunca promete. Entonces eso es una de las cosas que todo el tiempo estoy corriendo en todos los mensajes. Pues yo no sé quién por ahí escuchó un mensaje y tiene esta verdad ya puesta en su espíritu inmediatamente para que se habla de la religión de las promesas de Dios. Eso es un sistema religioso, eso es Babilonia completa. Dios nunca ha hecho promesa a Dios. Cuando habla, su palabra es ley. Y cuando Él habla y hace algo, lo hace con juramento y con decreto, no con promesas. Dios nunca ha prometido nada. Dios todo lo que dice ya lo ha hecho. Para Él decirlo es porque está hecho. Dice que allí en Efesios 1:3, por ejemplo, fíjate, en Efesios 1:3 lo que te dice. Vete a Efesios 1:3 un momentico para que veas de lo que te estoy hablando. ¿Cómo es que el Señor trabaja para despertarte? En Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo. Cuando Él nos salva, nos bendijo, ya somos bendecidos. Quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos sentó en lugar celestial con Él. Mira el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, separados para Él y sin mancha delante de Él. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, esto es una cuestión de lucha nosotros con nuestra mente, razonamiento y lógica. Esto es una cuestión de leer la Escritura, entender la soberanía de Dios y saber que Él, si tú eres salvo, como lo soy yo, y tú eres salvo de nación nueva, Él te escogió antes de la fundación del mundo. Tú no hiciste nada para que Él te escogiera. Él lo escogió, te escoge por gracia. Él es quien da salvación. Sus dones son irrevocables. Su llamado es irrevocable. Y todo lo que Dios hace, Él pone tanto querer como el hacer. Entonces esto es una cuestión de la soberanía del Señor. Y no es que nosotros estemos inutilizados. No, es que en el sentido de que no podamos hacer nada. Es que estamos inutilizados cuando estamos en iniquidad. Quedamos deshabilitados, quedamos destituidos de la gloria del Señor. No tenemos nada con qué reclamar nada. No tenemos derecho a nada. El hombre caído no tiene derecho a nada.
La razón de la salvación no es un derecho que el hombre tenga, la salvación es un privilegio que Dios le da. Por gracia, por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea o que crea y que haya recibido de él la salvación. Porque esto no es una cuestión si yo, por ejemplo, para la salvación, la gente piensa que para que la salvación venga, yo, Jorge Porra, tengo que creer en el Señor por mi propia cuenta. No, dice que él pone tanto el hacer como el querer. El hombre por su propio medio no puede creer en Dios. Fíjate lo que dice en Hechos 16 con Lidia. Dice que ella estaba escuchando la palabra, una que vendía telas de púrpura y eso. Y el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella escuchara la palabra. Si el Señor no te abre el corazón, tú nunca vas a escuchar nada. Ahora, después que Él por gracia te da salvación, porque Él así lo decide, eso es su soberanía, y te despierta, como despertó a Zorobabel y al sumo sacerdote y a todo el pueblo, lo despertó. Eso es una prerrogativa divina que Él da al hombre, punto, por gracia. Pero una vez que te despierta, entonces sí, ahora tú tienes la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, o sea, el obedecer, el creer. Creer es obedecer, creer es tener la verdad, creer es aceptar lo que ya Dios ha hecho. Entonces, dice que la fe, el estar estable, fiel al Señor, viene por el oír espiritual. Pero ¿quién cree ese oído espiritual? Si tú no tenemos oído espiritual, dice que el oír viene por la palabra de Dios. Al tú oír la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder para crearte un oído espiritual para que puedas escuchar la voz de Dios. Entonces, todo es una acción de Dios para gracia del hombre. Y nos despierta. Una vez que nos despierta y nos devuelve la voluntad original, que no está contaminada, porque tenemos una voluntad contaminada. El corazón del hombre está inclinado siempre al mal, lo dice la Escritura, pero una vez que nos despierta por su gracia y nos devuelve esa voluntad para que nos sometamos a Él por obediencia, entonces ahí sí podemos creer y obedecer, porque ya estamos en comunión con el Señor y Él nos puede hablar y ya nos puede dar directrices. Pero ¿cómo tú le das directrices a un niño recién nacido? De 1 añito y hasta de 2. Es difícil dar directrices, no tienen el entendimiento y de 3, y de 4, y de 5, a veces tienen 15 años y no reciben directrices, a veces estamos ya adultos y no sabemos qué seguir directrices de nada, en ninguna parte. Por ejemplo, en el Evangelio. ¿Cuánta gente el Señor no le dice por la palabra los pasos que hay que dar para hacer las cosas, el orden que Él tiene, hermano? No hay manera que lo entiendan, siguen haciendo las cosas a su manera. Siguen haciendo las cosas a su manera. O sea, por ejemplo, Pesach se celebra en una fecha del año, que es el 14 de Nisan o de Aviv, ¿verdad? Esa es la fecha puesta por Dios, ese es el orden del ceder de Dios, eso tiene un orden. Bueno, y la mayoría de los ministros en el mundo entero celebra lo que llaman Santa Cena cuando ellos quieren, cuando les da la gana, al día que ellos quieren, y usan lo que ellos quieren, galletas, soda, culé. Yo uso muchos ejemplos, pero ¿qué es eso? ¿Cómo que tú vas a hacer las cosas como a ti te parece? Tú no, pastor, tú no sabes seguir directrices. No sabes seguir unas simples directrices de cómo Dios manda hacer las cosas. ¿Qué dice Pablo? Hace todo decentemente y con orden. Pero el desorden que hay en el sistema eclesiástico hoy día es bárbaro. Es inconcebible, hermano. La gente quiere hacer con la palabra y con el evangelio del reino lo que le da la gana y como le da la gana. Esto no funciona así, hermano. No funciona así. O es que pudo Samuel, vete a Primera de Samuel para que veas un ejemplo muy claro en Primera de Samuel. Vamos a ver si recuerdo el pasaje bien. Primera de Samuel capítulo 15, si bien recuerdo, y si no, bueno, te lo digo. En Samuel 15, la desobediencia de Saúl. Dice, el Señor lo mandó, dice, fue a la ciudad de Amalek y se puso de acecho en el valle contra Amalek, ¿verdad? Y lo atacó y destruyó todo lo que tenía que destruir como Dios se lo había dicho, pero dice, hizo misericordia, dice en el versículo 6, tuvo misericordia Saúl con todos los hijos, ¿verdad? Con el rey. Y Saúl, ¿verdad? Dice aquí, derrotó a los amalecitas y luego más adelante y capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y exterminó todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl, versículo 9, estamos en Primera de Samuel 15:9, pero Saúl y el pueblo dejaron vivo a Agag, o sea, desobedecieron,
y no quisieron destruir lo mejor de las ovejas y de la vacada, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, solamente destruyeron lo inservible y sin valor. Entonces vino palabra de Yahvé a Samuel diciéndole, me pesa, le dice el Señor a Samuel, haber designado a Saúl como rey, porque ha dejado de seguirme, o sea, de obedecerme, y no ha cumplido mis mandamientos que le mandé, los mandatos que le di, cómo iba a hacer las cosas. Ve, destruye todo porque ahí hay maldición, pero no quiso. Y Samuel se apesadumbró y clamó a Yahvé toda aquella noche, porque sabía lo que venía. Y madrugó Samuel para ir al encuentro con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl llegó a Carmelo y tal que sea, ahí se encontraron. Entonces Samuel fue a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú, Yahvé. He cumplido el mandato de Yahvé, le dijo al profeta. Profeta, sumo sacerdote y juez de Israel, Samuel. Profeta, sumo sacerdote y juez, gobernante de Israel. Los tres oficios que tiene Yeshua. Esto es un tipo de Mashiach, que es rey, que es el profeta de los profetas, ¿verdad? Y que es el gran sumo sacerdote. Pero Samuel respondió, entonces, ¿qué es ese balido, ¿verdad? De ovejas, ese ruido de ovejas, chillidos, diríamos nosotros, que hay en mis oídos, y el mugido de vacas que estoy oyendo? Y Saúl le dijo, los he traído de los amalecitas, porque el pueblo dejó aparte lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahvé, tu Dios, imagínese usted, pero hemos destruido el resto totalmente. Y Samuel respondió diciendo, detente y te declararé, le dijo, lo que Yahvé me ha dicho anoche. Entonces él le respondió, habla. Y Samuel le dijo, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, no eres cabeza de las tribus de Israel, y Yahvé te ha ungido como rey sobre Israel, y Yahvé te confió, una misión te confió el Señor, y dijo, ve y extermina por completo a los pecadores, a Amalek, todo Amalek, y haz guerra contra ellos hasta que los acabes. ¿Por qué entonces no escuchaste la voz de Yahvé y te has precipitado sobre el botín? El botín que había lo hizo desviarse ¿de qué? De la orden que le había dado el Señor. Y eso está en toda la Biblia. ¿Se acuerda el profeta joven y el profeta viejo también lo que le pasó? Que Dios lo mandó a dar un mensaje a Jeroboam. Y le dijo, no comas con nadie, no participes de nada, dale el mensaje a Jeroboam y devuélvete. Y se quedó comiendo con el profeta viejo. Y usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Por desobedecer. Le dijo, no comas con nadie, no compartas con nadie, entra, da para y vente. Y no. Finalmente el profeta viejo de la ciudad lo convenció y se quedó comiendo, y cuando regresó lo mató un animal y murió por desobedecer. No sabemos seguir directrices. Y como estamos bajo la gracia del Señor y estamos en una época donde todo es gracia, 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 y la gente termina usando la gracia de tal manera que vive en desgracia y cae en mucha desgracia. Porque no queremos obedecer, creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera. No sabemos seguir directrices del Señor. Ese es el primer principio que debes tener en cuenta, es la obediencia. Ese es el secreto de una vida profunda en el Evangelio, es la obediencia. Es la obediencia. Dios no nos pide nada. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Lo has leído, ¿verdad? ¿Sabes de qué se habla, verdad? Dice que por cuanto padeció Yeshua, por cuanto padeció tanto, pues aprendió la obediencia. Y dice que por causa de la obediencia fue perfeccionado. Porque el cuerpo humano de Yeshua, el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, era perfectible, tenía que ser perfeccionado en la obediencia, como el Hijo del Hombre, no como el Hijo de Dios, oído. Y eso no lo dije yo, lo dice la Biblia. Dice que él, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Aprendió o no? Sí, aprendió. Aprender es que tuvo que aprender. Y luego dice, y fue perfeccionado. Léalo. Hebreos capítulo 5, versículos 7, 8, 9, 10, léalo. Primer principio. Pero en el tema de la mayordomía y de las finanzas, el grave problema que tenemos es que no seguimos las directrices de Dios en cuanto a las finanzas, que los tiempos no son para este tiempo, que yo no entrego primicias, que yo no invierto en el reino nada, que agarro el dinero y gasto todo lo que yo quiero, lo uso en lo que sea, que Dios va a entender, porque no tengo nada que dar y lo poquito que me llega, pues cómo voy a diezmar si tengo que comprar la comida.
¿Qué cosa tan absurda es esa? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿No manda la palabra en Proverbios 3:9? Honra a Jehová, a Yahvé con tu bien y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3:9 y 10, o estoy falto de entendimiento. Honra a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y me va a venir a decir a mí que agarraste $1,000 este mes y no le puedes dar los $100 que le pertenece al Señor, más la ofrenda que tienes que darle, más la primicia que tienes que dar. O sea que cuando yo saco la cuenta, son como 300, si de 1,000 tienes que dar como $300 entre primicia, ofrenda y diezmo. Y te parece mucho, ¿verdad? Ah, pero eso es imposible. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué vas a vivir? Del reino de Dios. Los que le servimos al Señor y hemos sido despertados por Él, obedecemos la palabra. Y no te pase lo que le pasó a Samuel. Mucha gente está como Samuel. Mira lo que le dice Samuel por palabra de Dios, que Dios se le reveló en cuanto al rey Saúl. Mira lo que le dice. Yahvé te confió una misión y dijo, ve y extermina por completo a los pecadores, a Amalek, y haz guerra contra ellos hasta que los acabes. ¿Por qué entonces, dice Samuel, por qué entonces no escuchaste la voz de Yahvé y te has precipitado sobre el botín? Los ojos se le pusieron así cuando vio ese botín. Digo, no, yo no voy a votar esto, hermano. El Señor dijo que quemara todo esto que acabaron. No, yo esto me lo llevo para mi casa. Esto, tanta vaca, tanto ganado bueno que hay aquí, como yo de eso aquí. ¿Cómo lo voy a quemar? ¿Cómo lo voy a matar? Y el Señor dijo, extermínalo todo. Porque había esas exterminaciones que hay en la Biblia, la gente no la entiende. ¿Dónde está el Dios del Antiguo Testamento? Es un Dios criminal, genocida. Mira, mataba todo lo que había en esos campamentos. Y la gente no entiende por qué. Dime una cosa. El diluvio en el tiempo de Noé, donde el Señor hizo llover 40 días y 40 noches y murió todo ser humano que había, excepto Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 esposas, 8 personas. Dime tú una cosa, ¿fue ese acto de exterminio de la tierra de parte de Dios un acto de violencia de Dios y de la ira de Dios injustamente contra el hombre, la humanidad, o fue un acto de la misericordia de Dios para preservar la raza humana? La segunda, fue un acto de Dios para preservar la raza humana. ¿Por qué tuvo que exterminarla? Porque estaban todos corrompidos al extremo, perdidos, abominación, idolatría, perversión. Estaban la simiente de la serpiente, los que entienden el mundo espiritual, se apoderó de la humanidad de ese tiempo, totalmente. Y habían 8 personas que no habían sido contaminadas con la simiente de la serpiente y las preservó y acabó con el resto. ¿Por qué tuvo que acabar con todo lo que había? Ahora te voy a decir una cosa, Noé no tuvo nada más esos 3 hijos que entraron al arca. Cuando eso sucedió, Noé tenía 600 años. ¿Tú te imaginas cuántos hijos más tenía Noé? Que ya tenían su familia y tenían 200 y 300 años de edad, según la Biblia. Él tuvo muchísimos más hijos y nietos, pero imagínense, en 600 años, ¿cuánta familia tenía Noé? Pues es que usted no saca la cuenta, o que usted piensa que Noé a los 600 años fue que empezó a tener hijos. Sin embargo, solamente 3, los 3 últimos que los tenía con él, y su mujer, y la esposa de ellos fue lo que preservó el Señor. Ahora fue un acto injusto de la violencia, de un Dios violento, inmisericordia, que no ama, que no hace justicia, o fue que la justicia de Dios se aplicó con toda sentencia para poder preservar a la humanidad. Tuvo que barrer todo lo que estaba contaminado. Es como cuando hay un cáncer. ¿Qué le hacen a la persona cuando el cáncer se produce una mitosis? Es que llama, no recuerdo la palabra, metástasis es la cosa. Cuando se produce una metástasis en el cáncer, se produce una metástasis y los médicos ven que ya se está empezando a expandir el cáncer. Entonces ellos vienen y abren y cortan y sacan y tratan de eliminar el cáncer en todo el área que está, y todo lo que esté por ahí lo cortan y lo sacan de raíz para frenar que siga comiendo. Erradican el pedacito, el tumorcito, la cuestión que ya está, tienen que sacarla.
y cubren todo el área y la limpian. Entonces, y la razón es sencilla, el cáncer se produce donde no hay oxígeno, donde hay falta de oxígeno. Y es por eso tan importante correr, hacer ejercicio, para que el cuerpo se irrigue, la sangre irrigue todo el cuerpo humano, para que haya circulación de oxígeno y de agua constantemente. El peor enemigo del cáncer es el oxígeno. Dios te proveyó, el 70% del cuerpo está lleno de oxígeno, de agua, de oxígeno, exactamente para contrarrestar toda célula cancerígena. Sin embargo, la gente no bebe agua, no corre, no hace ejercicio, y por eso que mucho cáncer aparece, si no lo sabías. Entonces, hay una forma del cuerpo defenderse. Pero aquí estamos hablando ahora de lo espiritual. ¿Cómo se eliminaría ese cáncer que se había propagado, se produjo una metástasis de la simiente de la serpiente en el mundo? Se contaminó todo el mundo excepto estas 8 personas. Y el Señor tuvo que tomar una decisión, como la tomaría cualquier nación, en donde un grupo de personas, hemos visto muchas películas de esto, y sucedió en Venezuela, cuando una peste que entró a Venezuela, en el tiempo de Bolívar, no recuerdo exactamente la fecha, que contaminó toda una zona, la gente muriendo por un montón, y tuvieron que aislar la zona, porque si lo dejaban que se siguieran contaminando más, la mortandad iba a ser grandísima, y tuvieron que aislarlos, como pasa hoy en día con las cosas que están pasando de los virus y las cosas que están viniendo, pues te aíslan para evitar la contaminación, y tienes que guardar distancia social, ponerte una máscara y un montón de cosas. Bueno, imagínate tú qué máscara te vas a poner contra la iniquidad, qué máscara te vas a poner y qué distancia social vas a guardar contra la simiente de la serpiente que contaminó a la humanidad, y no había caso, no había vuelta atrás. Y el Señor tuvo que separar a Noé, a su mujer y a sus 3 hijos con la esposa, para preservar a la raza humana. Le avisó, le dijo cómo, cuándo, le dijo construye el arca, y el día, una semana antes de que viniera el gran juicio, le avisó y le dio la hora y el día exacto que el diluvio iba a caer, porque el Señor nunca hace nada en esta tierra, y eso incluye el arrebatamiento, eso incluye su venida y todo. Nunca hace nada. Amos 3:7. 3:7. No me voy a morir aquí, Samuel, porque después me sigo por allá. 3:7 dice: Dios, Yahvé, nunca hace nada en esta tierra sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Jamás. Por eso le reveló a Noé el día y la hora que vendría el diluvio. Una semana antes, cuando ya tenía todo listo, le habló. Y le dijo: en una semana exactamente, 7 días, termina esto, esto y esto, porque viene el diluvio. Y vino. Como él siempre echaba a Noé, a Moisés, perdón, en Egipto, le dijo cuando venían las plagas. Dios nunca ha juzgado la tierra sin antes avisarle a la humanidad, hermano. Ese versículo de Mateo 24, versículo 36, donde el Señor habla de la hora, di la hora, dice: solo mi Padre. La gente lo malinterpreta porque no leen el versículo 37, donde dice: pero será como en los tiempos de Noé. Nadie sabe, solo mi Padre, porque el único que decide cuando el novio se casa es el padre, según la parábola de Mateo 25, de las 10 vírgenes. Mira bien cuando vino el esposo, cuando vino el novio. Y en la Biblia nunca un novio se casa sin el permiso del padre. El padre es quien decide, según la Escritura. Entonces eso es lo que estaba diciendo. Pero eso será como en los tiempos de Noé. Y revisa qué fue lo que pasó con Noé. El padre le habló a Noé y le dio hora y día, como decíamos 3:7. Nunca hace nada Dios en esta tierra sin antes revelarse a sus siervos los profetas. No hay pel, hermano. La Escritura es precisa. Principio fundamental para que grandes riquezas vengan a ti, todo tipo de riqueza: la obediencia. Mientras sigas en desobediencia, en rebeldía, y justificando tu pecado, y justificando todo lo que haces, hermano, no vas a... Mire, hay gente que dice: ese arbolito de Navidad, eso no es nada. Esa fiesta de Halloween que yo hago, pues eso no es nada. ¿Sí? O sea, una fiesta pagana donde hacen un montón de cosas para ti, eso no es nada. O sea, Dios dice en su palabra, en Jeremías, que ese árbol que llenaban de bolitas y de cosas, que era una abominación porque representaba a los dioses, y de ahí viene esa tradición de esos tiempos. Y Dios dice que eso es una abominación, entonces tú dices que no es. O sea, ¿quién manda aquí? ¿Tú o Dios? O sea, tú celebras Pesach, en vez de celebrar Pesach, celebras Pascua, que es la católica romana, y haces un montón de ritos, usas una galleta soda y usas Kool-Aid, y lo haces el día que tú quieres, y tú piensas que esto está bien, pastor. Estoy celebrando mi Santa Cena con una galleta soda, un Kool-Aid, y lo hago el domingo cuando me dé la gana, lo hago. Y pues Dios que se la cale, si no le gustó, pues allá con su problema. Esa es la actitud que asumen los pastores, aunque tú no lo creas, por ignorancia algunos, por desconocimiento, pero otros hermanos, tienen el corazón rebelde, no obedecen la palabra. Él marcó un día para Pesach.
Él marcó unos elementos específicos, un pan ácimo sin levadura. Él marcó un vino kosher y él dijo cómo se hacían las cosas, pero no, hermano, la religión evangélica, cristiana, metodista, luterana, presbiteriana, solo Jesús, testigo de Jehová, lo que se llama, todo eso mezclado, pues eso hace lo que le da la gana. Y por eso tenemos una iglesia, hermano, que es un desastre. Dios tuvo que cerrada todos los templos. ¿Por qué? Porque se propagó un virus de paganismo que yo vi aquí en esta ciudad. Yo lo vi con mis propios ojos por televisión en vivo. Cuando 4 pastores de esta ciudad de Miami hablaban, por ejemplo, del árbol de Navidad y de la fiesta de Navidad, que era bíblica y que no había ningún problema con celebrar. 4 ministros reconocidos de esta ciudad. Yo no podía creer lo que yo estaba viendo. Dice, pero si eso no es nada, pastor. La gente pone su arbolito, hace su regalo, pero tú conoces el trasfondo de ese árbol, el trasfondo espiritual que tiene, conoces el por qué se hace eso, para quién se hace. O sea, la Biblia dice que eso es una abominación para Dios, pero tú dices que no, porque tú, bueno, ya, eso no es nada, para mí eso no es nada. A mí no me importa si para ti no es nada, y a mí tampoco me importa si para mí no es nada. El problema no es eso, y lo importante no es eso, lo importante es qué es eso para Dios, qué dice Él en su palabra. Para ti tener rencor con tu hermano no es nada, para Dios sí. Para ti mentir no es nada, para Dios sí. Para ti agarrar a la mujer del vecino y tener relaciones sexuales con ella no es nada, eso no es nada. Dios conoce mi necesidad, no tengo mujer y esta pues me coqueteó y el marido no estaba en la casa, pues yo me metí para la casa de ella y hice lo que tenía que hacer y pues Dios sabe. Así que funciona tu religión. Ese es el cristianismo, así es el cristianismo, hermano, todo es justificable. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en el paganismo y justificando nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestra rebelión contra el Señor? Mira lo que le dice Samuel al rey Saúl, al rey de Israel, el primer rey que tuvo Israel, que Israel pidió un rey como las demás naciones. Desecharon al Señor, rechazaron a Dios. Queremos un rey como las demás naciones. Y Samuel se aterró. ¿Qué? Pues Samuel era el gobernante y lo echaron para un lado y Samuel estaba enojado. Y el Señor le dice a Samuel, pero no te pongas triste, no llores, no te quedes, tranquilo, le dijo Dios a Samuel. Era el juez de Israel, era el gobernante, era el profeta, el sumo sacerdote. Y lo ponen a un lado a Samuel y Samuel estaba triste, acongojado, atribulado. Y el Señor le dice, no te preocupes, no fue a ti que te desecharon, fue a mí. Qué bárbaro. Tú estás triste porque a ti te desecharon y yo, que te puse como profeta, y que ese es mi pueblo, imagínate, me desecharon a mí. Pues si te piden un rey como las demás naciones, dile cómo va a ser ese rey. Y dile las consecuencias que vienen. Y Samuel fue y le dijo cómo iba el rey, cómo iba a venir, qué venía, qué no venía, le explicó todo. ¿Y sabes lo que le contestaron? No nos interesa lo que el Señor diga ni tú. Queremos un rey como las demás naciones. Pues ahí lo tienen. Y este es el rey de que estamos hablando. ¿Por qué nos llega la riqueza a nosotros? Porque nos embelezamos y nos deslumbramos con el botín que no es de Dios. Estamos agarrando dinero, produciendo dinero, haciendo cosas en desobediencia, porque hay que sobrevivir, hermano, pero estamos aplicando principios del mundo, robando, quitándole a la gente, mintiendo para hacer plata, hacer negocios fraudulentos. Tenemos una balanza con la que hacemos el peso de lo que vamos a vender falsa. ¿Se acuerda del rey de Babilonia? Belsasar. Mene Tekel Uparsin. Se describió una gran fiesta que estaba haciendo después que sacó los vasos del templo del Señor que fueron llevados a Babilonia. Los sacó para celebrar su fiesta pagana. Y cuando mandó a buscar los vasos, que usó los vasos del Señor que habían sido dedicados y consagrados a la causa del Señor, los sacó del depósito y los usó para su fiesta pagana. ¿O es que tú no lees la Biblia? Y cuando hizo eso, apareció la mano escribiendo en la pared, Mene Tekel Uparsin. Entonces Daniel vino a darle la revelación. Ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto, por tanto tu reino te será quitado hoy. Y no había terminado de decir Daniel cuando ya Ciro, el rey Ciro, que Dios lo llama el ungido, ahí en Isaías 45. ¿Se acuerda? Cuando dice, ese es mi ungido. Hablando de Ciro, dice Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Dios lo dijo ahí. Isaías 45. Mi ungido, a quien trajo. Y esa misma noche se le cayó el reino a Belsasar, el nieto de Nabucodonosor, cuando llegó Ciro.
que fue el hombre que Dios preparó 150 años antes, lo profetizó en Isaías, capítulo 45, de que traería a Ciro para libertar a Israel, que estaba en la esclavitud en Babilonia, y lo sacaría. Y Ciro leyó la palabra, Daniel leyó el rollo del libro y estaba el nombre de Ciro y su nombre y todo, y lo que iba a hacer. No sé si conoce la historia. Estaba en la Biblia. Y cuando Ciro vio eso, se dio cuenta que él estaba en la profecía bíblica y hizo exactamente lo que decía Dios. Ciro, un rey pagano, Ciro obedeció perfectamente lo que decía la palabra de él. Y Dios le dice que él era el ungido. Dios dijo, este es mi ungido, yo lo he ungido con un propósito específico. Mire qué cosa los misterios de Dios, ¿verdad? Y cuántos hombres de Dios ungidos no obedecen a Dios hoy día. Y este un rey pagano, no tuvo nada que ver con Israel, obedece al Señor, liberta al pueblo, le afirma el edicto para que el pueblo sea libre y se vaya a Israel. Pero mire este rey que está aquí. Y Saúl respondió a Samuel, al contrario, cuando Samuel le dijo, oye, ¿qué es ese poco de animales que está ahí? Te has precipitado sobre el botín. Entonces se lo justificó como lo hacemos nosotros también. Y Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido a la voz de Yahvé. Imagínese usted lo que es esto. Él dice, ¿cómo me va a decir eso? Diciéndole al profeta de Dios, al rey, al gobernador de esa ciudad, de ese país, de ese estado, que era Samuel, profeta, sumo sacerdote y juez. Y mire lo que le dice. Él está diciendo, mira, hiciste esto y esto, estos animales, no tienes por qué. Y le está dando todas las causas, mira, y las evidencias. Y le dice Saúl, al contrario, he obedecido la voz de Yahvé y fui por el camino que Yahvé me envió. Imagínate tú esto, él dice que sí, que lo hizo bien. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo ha tomado ovejas, el pueblo ha tomado ovejas y vacas del despojo, las primicias del anatema, imagínate tú. O sea, la tomamos como primicia para presentársela al Señor. ¿Cómo tú le vas a presentar al Señor una primicia que es un anatema? Por favor. Vas a tomar de algo que es un anatema, algo que está bajo maldición, que el Señor puso bajo maldición. Y entonces él toma de lo que Dios maldijo, lo toma para presentarle primicias al Señor. ¿Qué le parece a usted este cuento? Esto es un cuento inaudible, insólito, hermano. Pero esta es la actitud que tenemos hoy día, la mayoría de los ministros. Tenemos este tremendo pecado, todos nosotros. Pero el pueblo ha tomado las ovejas y vacas del despojo, las primicias del anatema. Aquí la palabra anatema, en el versículo 21, lo cita aquí, 15:21, dice, esto es lo consagrado al exterminio. La palabra que sale aquí, que esta es la Biblia textual, me da la referencia, la palabra anatema dice lo consagrado al exterminio, o sea, lo dedicado, lo que Dios señaló para que se exterminara, lo maldijo. Y él sacó de eso, se trajo las primicias para sacrificarlas al Señor de algo que ya Dios maldijo. ¡Qué bárbaro! ¿Qué clase de mente tenemos los seres humanos ante los designios de Dios y ante la palabra de Dios, hermano? ¿Sabes cuántos ministros andan haciendo abominaciones delante del Señor? Celebrando fiestas paganas y tomando lo que no deben tomar y robándole la plata a la gente y mintiendo con lo del pedir dinero, y hacen proyectos y hacen cuanta basura del diablo que les meten en la cabeza para buscar excusas para pedir plata. Dinero que es un anatema porque se lo está robando, le estás mintiendo al pueblo para sacarle la plata. Ya el Señor se cansó de esos imperios que levantaron los hombres, hermano. Está cerrando todo. Léate Isaías 58. A mí me provocó ahorita agarrarse Isaías 58 y leerte lo que Dios le dice a la nación de Israel. Le venía juicio, le iba a romper el pacto. Jeremías 3:8 rompió el pacto con Israel. O sea, rompió el pacto, no. El pueblo de Israel rompió el pacto con Dios. Permítame decirlo correcto. Ustedes han violado mi palabra, han quebrantado mi pacto. El pacto de Monte Sinaí lo quebrantaron. Y les entrego carta de divorcio a la prostituta Judá y a la otra hermana prostituta también Israel. Los llamó prostitutas a las dos ciudades. Y les entregó carta de divorcio. Por eso, cuando Yeshua vino, que se tropezó a esa nación de Israel que estaba allí, alejada del pacto de Dios ya, bajo juicio de Dios, le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre que les hace. Por eso dicen que yo tengo demonios y que yo estoy dirigido por Belcebú. Imagínense ustedes, si estaban desubicados, que al Mesías rey que había venido en la fecha que tenía que venir, no pudieron discernir nada de quién era Yeshua. Y le dijeron, tú haces milagros por Belcebú. Imagínense ustedes si esa gente estaba
desfasada, espiritual y mentalmente, el desfase que tenía, que llamaron al Espíritu Santo con el que Jesús hacía los milagros, dijeron que ese no era ningún Espíritu Santo, básicamente dijeron, tú lo que tienes es a Belcebú allá adentro. Qué tremenda blasfemia, ¿no? Porque básicamente están llamando al Espíritu Santo Belcebú, el que tenía Jesús era el Espíritu Santo, si el que era Belcebú, el príncipe de las moscas, la pestilencia. Esos son los agentes religiosos, miren lo que hacen los religiosos. Cuando tienes un espíritu de religión, hermano, tú estás peor que cualquier mundano allá afuera. Yo prefiero evangelizar a un borracho, un drogadito, a un criminal allá afuera, hablarle del evangelio, que tratar de convencer a un religioso que ya tiene la cabeza enredada con tradiciones y religiones, que no hay que se la saque, hermano. Hay que meterles un proceso de desintoxicación de todos esos demonios que tienen, no sé, encerrarlo en una casa y echarle todos esos demonios fuera. Y eso es más trabajo que agarrar a una persona allá afuera que se convierte al Señor, horas, y solo los demonios se van y se convierten y empiezan a servirle al Señor y te hacen caso y te obedecen. Pero ¿cómo le sacas tú todos esos 30, 40 años de religión que tienen algunos ministros? Religión es lo que tienen. Tradición de hombres metidos, hermano, debajo de la piel. Y tú le hablas una verdad, hermano, y se retuercen, la boca se les voltea, los ojos se les ponen blancos porque no resisten la palabra, porque están llenos de religión, de dogmas. Y Saúl le respondió a Samuel al contrario, yo obedecí la voz de Yahvé. Entonces le dice en el 21, en el 22 respondió Samuel y le dice lo siguiente. Miren la palabra de Samuel y principio para que grandes riquezas vengan a tu vida. Mira lo que le dice Samuel de parte de Dios a Saúl, al rey de Israel. Le dice, se complace Yahvé, se complace el Padre Eterno, el Señor, en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yahvé. ¿Qué haces tú haciendo todos esos sacrificios? Eso es lo que le vas a complacer al Señor con sacrificio, cuando el sacrificio que le estás presentando al Señor es la primicia de una ciudad y de un reino que está bajo maldición, y él maldijo todo eso que estaba y tenías que destruirlo, quemarlo. Y te trajiste al rey, le perdonaste la vida, que te mandó a que lo eliminara, porque ahí está la cabeza de la serpiente, y a quemarás todo está bajo maldición. Y entonces ahora usas eso para presentar primicias, qué bárbaro. Se complace Yahvé en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yahvé. He aquí, le dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. La gente se pasar haciendo sacrificios, pero son desobedientes, hermano. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención. La gente no presta atención, hermano. Prestar atención quiere decir estar sobrio, pendiente, concentrado en lo que te está diciendo para hacer lo que te manda hacer. O sea, prestar atención es hacer lo que él te manda hacer. Exactamente como te lo dijo. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Él incurrió en rebeldía, igual que Moisés, igual que Aarón. ¿Qué pasó cuando Aarón incurrió en rebeldía? Y Moisés, cuando golpearon la roca y Dios le dio una golpeada, en ese momento mató nada más y nada menos que lo eliminó, lo mató en seco a Aarón, murió ahí mismo. Lea la Biblia. Le dijo, por cuanto se rebelaron contra mí, ¡pum!, de un solo golpe mató al sumo sacerdote de Israel, a Aarón. Aarón cayó. Aarón, el gran sacerdote de Israel, muere bajo juicio de Dios por cometer rebelión contra Dios y no santificarlo como tenía que hacerlo. Y a Moisés le dijo, los dos están en sentencia, tú también, pero a ti te voy a aguantar la vida por un tiempo más, 39 años más, fueron el total más o menos, porque tú tienes que llevar a ese pueblo allá, y los años que se tomó Dios para formar a Moisés. El punto es que él es soberano, y a uno le quitó la vida y el otro la preservó hasta que llegó al Jordán. Cuando iba a cruzar el Jordán, le dijo, ¿te acuerdas de la iniquidad que cometiste, la rebelión que cometiste contra mí? Tú no vas a cruzar el Jordán. La lección, creo que la lección para Moisés fue más dura que para Aarón, porque Aarón le quitó la vida, ¡pum!, y lo cortó y se lo llevó. Pero Moisés siguió trabajando 39 años más, y cuando llegó al Jordán, le dijo, mira la tierra, y la miró de la montaña, y le dijo, no vas a tocarla. Qué duro, ¿verdad? No vas a pasar después de 40 años, hermano, queriendo ver esa tierra. Y lloró y clamó y gimió y le dijo, basta, no me pidas más. Y después se lo dijo al pueblo, le oré, le clamé, le pedí, le supliqué, me dijo que no.
así que me dio que ungiera a Moisés, le transfiriera mi espíritu, así se lo digo, transferir tu espíritu y que me va a cortar. Y así fue, le transfirió el espíritu a Josué, entregó todo el mando, se fue al monte Pisga, ahí se subió y ahí Dios lo mató. Entonces dice Samuel a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Ser un rebelde y ser un adivino es lo mismo. Cuando estás en rebelión es lo mismo que estuvieras practicando adivinación, dice la Biblia. Y dice, y como idolatría y el culto de imágenes es la obstinación. O sea, que cuando tú andas obstinado, ¿la obstinación qué es? Yo diría que la obstinación para mí es la persona que son tercas. Es como la terquedad, obstinación es que te obstina, o sea, no voy a hacer las cosas y no voy a hacer y no voy a hacer y hago las cosas como me da la gana. Hay gente que vive en el pecado de obstinación. No hacen caso, hermano, no hay manera que obedezcan, son obstinados. Y dice que la obstinación es como si fueras un idólatra, igual como te postras delante de una imagen para adorarla y te vuelves un idólatra. Es lo mismo que la obstinación. La obstinación es como eso. Y dice que la adivinación es como la rebeldía. ¿Y qué le dice después? Puesto que has rechazado la palabra de Yahvé, él también te ha rechazado como rey. Escúchelo. Rechazaste su palabra. Cometiste un acto tan grave como la misma adivinación y como si fuera un idólatra. ¿Por qué? ¿Por qué le llama idólatra? ¿Por qué le llama obstinación? Porque agarró lo que estaba bajo maldición para dedicárselo al Señor. Y la gente que es adivina y que practica brujería, ¿qué es lo que le dedican al Señor? Cosas horrendas, diabólicas. Y eso era lo que estaba haciendo este hombre. Y le dice, Dios te ha rechazado como rey. Y Saúl respondió a Samuel, he pecado. O sea, se sorprendió porque no pensaba que no había hecho nada. He pecado, he fallado al Señor. Ciertamente he transgredido el dicho de Yahvé y tus palabras, porque temí al pueblo y obedecí la voz de ellos. Supóngase usted que esto es verdad. Él está diciendo, bueno, fue que yo hice esto porque le temí al pueblo y escuché la voz de ellos. Quiere decir que la voz del pueblo, que le pedían que se llevaran las vacas y el ganado y todo eso y le salvara la vida al rey, que le pidió al pueblo según él, esa voz que escuchó del pueblo fue más fuerte que la voz que escuchó de Dios, que le dijo lo que tenía que hacer. Entonces tenemos dos voces que estamos escuchando, la voz de Dios que nos manda, igual que el profeta joven, escuchó la voz de Dios y después al final escuchó la voz del otro profeta viejo y murió por eso, porque dejó de atender lo que Dios le dijo. Y aquí Samuel escuchó la voz de Dios y después escuchó la voz del pueblo y prefirió hacerle caso a la voz del pueblo que a la voz de Dios. Y es lo que nos pasa a los ministros. Siempre estamos escuchando más la voz del pueblo y de los líderes que tenemos, porque son líderes, no son ministros, porque uno es verdadero ministro, no son líderes. Un verdadero ministro es uno que le sirve siendo un líder, es uno que busca seguidores y busca sobrevivir en donde está y hacerse de cosas. Dios no levanta líderes, en ninguna parte de la Biblia Dios llama hombres para que sean líderes, Dios llama hombres para que sean ministros, servidores de Él, no líderes. Un líder tiene seguidores, un ministro tiene sucesores. Hay una gran diferencia entre un líder y un ministro. Ahora, todo ministro tiene un liderazgo, está bien, pero Dios no forma líderes, Dios forma ministros que tienen un liderazgo. Un líder no necesariamente es un ministro, pero todo ministro tiene un liderazgo. Pero el hecho de que tú formes líderes, tú decir líderes, ¿qué estás formando? Usando los libros estos que están por ahí de liderazgo, las 21 leyes para el liderazgo, y todo es liderazgo. No, hermano, olvídate del tema del liderazgo, eso no está en la escritura. Tú lo que vas a formar son ministros, servidores al reino, no líderes. El mundo forma líderes. Los líderes de las naciones, los líderes de las organizaciones, los líderes de las sectas, los líderes de políticos, los líderes sociales, esos son líderes del mundo. Dios no forma líderes, Dios forma ministros. Y un ministro no es un líder necesariamente. Porque la formación que Dios da es de un ministro, de uno que sirve, somos servidores de las cosas sagradas, santas, de lo que Dios nos ha dado. Y lógicamente dentro de ese servicio, pues nosotros desarrollamos un liderazgo, eso está claro. Pero Dios no forma líderes, Dios forma ministros. Porque un ministro tiene sucesores, los que lo van a reemplazar. Yeshua, llamó a 12 apóstoles, 12 discípulos, los convirtió en apóstoles, a 11 los convirtió en apóstoles, de los 12, 11. Y los dejó aquí porque eran los sucesores de Yeshua, porque él forma ministros para que te sucedan, para que cuando tú te vayas, quedes al frente.
Entonces Dios forma ministros para que asuman la responsabilidad, no líderes, porque un líder no asume responsabilidad. Un líder quiere los beneficios, quiere todo lo que tiene eso allí para lograr sus objetivos, su visión, su cosa. Muchos líderes, ahorita mismo de las iglesias evangélicas, que tienen grandes ministerios, son líderes, no son ministros. Ellos lideran un pueblo, lideran una visión, lideran un plan, lideran un montón de cosas, pero no le sirven al Señor, sirven a sus propios bienes. Son líderes, pero no son ministros. Porque un ministro levanta el cuerpo de Yeshua. El verdadero templo es levantar un cuerpo que es el cuerpo de Yeshua. Salvar las vidas, transformarlas, cambiarlas. Entonces mire lo que pasa aquí. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como idolatría y el culto a las imágenes, la obstinación, puesto que ha rechazado la palabra de Yahvé, también él te ha rechazado como rey. Y Saúl respondió a Samuel: he pecado, ciertamente transgredió el dicho de Yahvé, porque temía al pueblo y obedecí la voz de ellos. A veces nosotros los ministros escuchamos mucho al cuerpo ministerial que tenemos al lado, que son a veces un montón de gente carnal, porque son empresarios, son líderes, son gente que no tienen ninguna relación con Dios, hermano. Tienen un liderazgo ellos en su propio entendimiento y los ponen a enseñar en la congregación. Y gente que no tiene revelación, ni tiene entendimiento, ni están ni siquiera quebrantados. Mira, hermano, un hombre, una mujer no quebrantada por el Señor en un ministerio es un estorbo en la obra de Dios, es un instrumento satánico. Dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, se disfraza de ángel de luz y sus demonios se disfrazan de ministros de justicia. Eso lo dijo Pablo. Satanás se disfraza de ángel de luz y sus demonios de ministros de justicia están dentro de las congregaciones y son demonios. Oro y bendigo sus vidas, que la gracia, el favor, la bendición de así sea sobre ustedes, que toda enfermedad sea reprendida en su cuerpo, todo problema, toda dificultad, que la mano poderosa de Dios le ayude y le bendiga para que salga adelante en todo el propósito que Dios tiene con usted. Mil bendiciones. Todas buenas tardes. Bye bye.